Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Y bueno, hace pocos días grabé dentro de la serie de tutoriales que estoy haciendo sobre el uso del programa SEC9 Geo, grabé uno dedicado a las distintas funciones del mapa que tiene integrado el SEC9 Geo, donde hay funciones muy interesantes de astrocartografía y funciones específicas para el tema de la relocalización de cartas. Pero en particular mencioné entre las opciones las opciones que tiene para espacio local, para trabajo con una técnica llamada espacio local. Y sé que es una técnica relativamente poco conocida. De hecho, me hicieron algunas preguntas, me escribieron algunos correos con algunas preguntas sobre el tema. Y bueno, me pareció que podía ser interesante dedicarle un apunte o quizás dos o tres a este tema del espacio local. Entonces, nada, los dejo con el correspondiente material. Cuando nos aproximamos a la astrología, resulta totalmente natural y bastante lógico comenzar la aproximación a partir de la esfera celeste, ¿no? Ese modelo que construimos del cielo, en el cual ubicamos los planetas, los signos zodiacales, donde trazamos una serie de líneas de referencia, la eclíptica que está definida por el camino del Sol contra ese fondo de las estrellas fijas, en fin, ¿no? Todo lo que de alguna manera entendemos como esfera celeste es el marco de referencia para empezar a entender, ¿no? La dinámica de la astrología. Pero esa esfera celeste está construida desde un punto de referencia que es la Tierra. Por ejemplo, cuando hablamos del ecuador celeste, sabemos que estamos hablando de la proyección en el cielo del ecuador terrestre. Todo lo que construimos a partir de la esfera celeste está dando primera capa de realidad, primer punto, como punto de partida, que de alguna forma está sobreentendido la existencia de la Tierra. O sea, la esfera celeste sería una esfera imaginaria alrededor de la Tierra. Y y esa esfera celeste se concibe precisamente a partir de un modelo, de otro modelo, que es el globo terráqueo. Uno puede de alguna forma separar los dos, ¿no? Hacer el ejercicio y imaginarse por una parte la esfera celeste y por la otra parte el globo terráqueo, pero la realidad es que ambos niveles se encuentran integrados. O sea, lo correcto es imaginar simultáneamente esa esfera celeste y ese globo terráqueo, y cuando construimos una carta natal, cuando levantamos una carta natal, lo que estamos es haciendo una síntesis bidimensional de la relación entre esos dos modelos, la relación entre la esfera celeste y el globo terráqueo. Por supuesto, ese modelo bidimensional que es la carta natal es una simplificación de una relación mucho más compleja, como podemos observar allí, pero además de ser una simplificación, también digamos que tiene un énfasis, un claro énfasis en lo que sería el aspecto celeste. O sea, por supuesto que el aspecto terrestre está allí, pero está considerado de una forma mínima. O sea, cuando vemos la Tierra en la carta natal, nos estamos refiriendo al ascendente y al resto de las cúspides de las casas, ¿no? Fundamentalmente, allí es donde está, allí es donde se refleja el componente terrestre, es decir, ese punto en el cual levantamos la carta y que nos está definiendo un horizonte y nos está definiendo a partir de ese horizonte una específica relación con el cielo en términos de marco de referencia, ¿no? En términos de cómo
ese horizonte local y ese meridiano local calzan dentro de lo que sería el modelo que nos da la esfera celeste y produce algo como puede ser el determinado ascendente o el determinado medio cielo y las correspondientes cúspides intermedias que ubicamos dentro de la casa, dentro de la carta, perdón. Pero se trata de puntos, ¿verdad? O sea, cuando llegamos a este nivel bidimensional, lo que estamos es señalando una serie de puntos donde tenemos una abstracción, un nivel de abstracción bastante grande con respecto a lo que es realmente la interacción de esta dimensión del globo, perdón, de la esfera celeste con respecto al globo terráqueo. Entonces, no tiene nada de raro que a medida que ha ido evolucionando la astrología, a medida que se han ido explorando nuevos caminos en la forma de entender esa relación entre la Tierra y el cosmos, hayan surgido personajes que pusieran el énfasis o que intentaran rescatar el protagonismo de la dimensión terrestre. Por supuesto, de nuevo, siempre estamos hablando de modelos y todo modelo es una simplificación y todo modelo está buscando enfatizar aquello que de alguna manera le resulta relevante, o sea, aquello que es relevante para el modelo que estamos estudiando. Y en este caso lo que digo es que surgieron una serie de modelos con el tiempo que hacen un énfasis mayor en el aspecto terrestre, es decir, que enfatizan la proyección terrestre, la dimensión terrestre de esa información que está presente en la esfera celeste. Y en ese sentido, un pionero importante o fue Jean Louis, y Jean Louis fue el que le dio el impulso actual a lo que sería el enfoque astrocartográfico. No voy a detenerme demasiado en este enfoque de Jean Louis, porque creo que dentro de las construcciones astrocartográficas, de hecho ese fue el nombre que él le dio a su modelo, él lo llamó astrocartografía, escribiéndolo con esos asteriscos en el medio, astro, asterisco, carto, asterisco, grafi, y, pero digamos que el concepto es evidente, ¿no? La cartografía, la disciplina que se ocupa de darnos una visión de nuestro mundo, se combina con un aspecto astrológico, con un aspecto que toma la información que proviene de la esfera celeste y produce una síntesis, y en este caso esa síntesis son las líneas de ascendente-descendente y de fondo de cielo, medio cielo, que se dibujan en los mapas astrocartográficos. Digo que no me voy a detener mucho aquí porque es un concepto que ha tenido bastante divulgación en general. O sea, por supuesto que no es de las técnicas astrológicas fundacionales, pero ha adquirido mucha relevancia. Hoy en día es difícil que una persona haga un análisis, por ejemplo, de la carta del cero de Aries, del ingreso del Sol en Aries, sin apoyarse también en esta herramienta astrocartográfica porque efectivamente nos permite ver de un solo golpe de vista en qué puntos del planeta podemos esperar que determinados indicadores de esa carta del ingreso del Sol en Aries adquieran mayor protagonismo. Donde un planeta está en el ascendente, donde un planeta está en el medio cielo, en fin, ¿no? Vemos un esquema de estos inmediatamente sabemos que en determinado lugar del mundo, durante el periodo que va del ingreso del Sol en Aries hasta el siguiente ingreso del Sol en Aries, Plutón se estaría proyectando sobre X lugar del planeta, cosas así.
Entonces, ese énfasis en la astrología mundial, o mejor dicho, ese uso de esta herramienta en la astrología mundial, ha sido uno de los factores que ha ayudado a divulgar más este enfoque, incluso entre los astrólogos o entre aquellas porciones de la comunidad astrológica que no le den valor a esta aproximación cuando se aplica a cartas individuales, cuando se trabaja estos esquemas astrocartográficos en función de un individuo y se trata de ver cuál es la relación de ese individuo con distintos puntos del planeta o cómo podría de alguna forma modificarse la vivencia que esa persona puede tener de su propia carta natal cuando se va desplazando por distintos puntos del planeta Tierra. Como digo, no todas las personas que utilizan la astrocartografía creen o le dan valor a ese uso individual, a ese trabajo a partir de la carta natal, o mejor dicho, a ese trabajo sobre la carta natal a partir del enfoque astrocartográfico, que por supuesto era un punto importantísimo para el propio Jean Lewis, ¿no? Para Jean Lewis, efectivamente la astrocartografía tiene su máximo potencial en ese trabajo individual. Por supuesto que también reconocía su importancia desde el punto de vista de la astrología mundial, estudiar un eclipse, el ingreso del Sol en algún signo cardinal, cualquier otro evento cósmico, la conjunción de Saturno y Júpiter, en fin, ¿no? Levantar la carta de esos eventos cósmicos y verla astrocartográficamente, por supuesto que tenía sentido para Jean Lewis, pero él hizo mucho énfasis en la utilidad que podían tener este tipo de mapas, como digo, en términos individuales. Sin embargo, la síntesis las dos, de esos dos enfoques, como digo, el hecho de que no solamente quienes creen en la utilidad de la relocalización de las cartas en general, sino que también una comunidad todavía más amplia que trabaja con astrología mundial también haya adoptado esta herramienta, es lo que hace que, bueno, que la astrocartografía de Jean Louis sea, o sea, comparativamente más conocida que que el otro enfoque llamado espacio local, que es el que vamos a estar revisando en este material. En este material nos vamos a concentrar en espacio local que tiene utilidad exclusivamente en astrología individual, o sea, el uso real del espacio local tiene que ver con trabajar con una carta natal. Digamos, relativamente, no estoy diciendo que no sea posible trabajar con espacio local la carta de un evento cósmico. No lo he hecho, podría dar información interesante, pero evidentemente la forma, digamos, directa de abordar este tema del espacio local es tomando como punto de referencia el espacio local en el que nace una persona, un individuo. Un evento cósmico, como un eclipse, por supuesto que lo podemos calcular para diferentes lugares del mundo, pero no es un evento que podamos vincular a un determinado lugar del mundo. Es un evento global que podemos estudiar después localmente. Pero el espacio local carga las tintas precisamente en esa dimensión inmediata de cómo observo el cosmos desde el específico lugar en el cual nací desde en el específico lugar en el cual algo X llegó a la vida, llegó a manifestarse. Este enfoque fue desarrollado por un astrólogo llamado Michael Erlewine y, y como digo, su aproximación fue curiosamente muy original y al mismo tiempo muy antigua.
digamos que en el origen de la astrología, en lo que sería la etapa de la protoastrología, antes de que la astrología tomara o empezara a tomar la forma en la que la reconocemos hoy en día, antes de que comenzara el proceso de formalización de la astrología que emprendieron los griegos, cuando la astrología estaba mucho más ligada a una dimensión mágica, y estaba mucho más conectada con la, la, la experiencia directa que podían tener los individuos del cosmos. Bueno, en esa época originaria, que podríamos llamar un poco protoastrológica, no, o sea, era muy común estudiar las direcciones en las cuales aparecían los planetas. Es decir, no solamente hablar de los planetas en el cosmos de forma abstracta, sino que el sacerdote que estaba haciendo una interpretación estaba tomando en cuenta el hecho de que Marte apareciera en determinada dirección desde el punto de vista terrestre. O sea, yo que estoy parado en este punto, estoy viendo a Marte en determinada dirección. O sea, me tengo que poner a mirar en determinada dirección para poder ubicar al planeta, y esa es una dirección diferente a la dirección en la que estoy ubicando a Júpiter o a Saturno. Eso de que los planetas estén asociados a direcciones en la Tierra, cuando tomo un determinado punto, como el elemento de referencia, es lo que hizo Michael Erlewine, y como digo, es realmente una tradición muy, muy, muy antigua. Pero digamos que él, por decirlo así, la redescubre, entre comillas, al tratar de entender los sistemas de domificación. Michael Erlewine nos cuenta que estaba tratando de entender sistemas de domificación, y entonces se le ocurrió trabajar con un sistema de domificación absolutamente primaria, es decir, simplemente cómo estoy viendo el cielo desde aquí, desde donde estoy parado, olvidándome de todo el edificio astronómico que normalmente soporta los sistemas de domificación, los sistemas de casa, sino que de una manera muy naturalista, podríamos decir, empiezo reflejar en un esquema las cosas tal como las estoy viendo desde este punto en el cual estoy ubicado. Y a partir de allí, él termina desarrollando este sistema donde básicamente, parados en un punto, lanzamos una línea que le va a dar la vuelta a la Tierra, es decir, un meridiano, y donde todas las líneas se van a cruzar en un punto que vendría a ser las antípodas del punto para el cual estoy calculando, y a partir de allí, bueno, regresan y le dan la vuelta a la Tierra y se vuelven a cruzar en el punto original. Eso lo vemos mucho más claro si en lugar de utilizar el mapa bidimensional, regresamos al globo terráqueo. En el globo terráqueo se ve con claridad. Esas líneas de Michael Erlewine son meridianos que le dan la vuelta al planeta, tomando como punto de partida, o como polo, si lo quieren, el polo que estaríamos asociando a estos meridianos es el lugar de nacimiento de la persona, y por supuesto el lugar opuesto, ¿no? El lugar al otro lado de la Tierra, donde se estarían cruzando de forma simétrica esas líneas que definí a partir de la ubicación de los planetas. Es decir, ¿por qué razón esta línea, por ejemplo, esta línea de aquí, sería la línea de Saturno? Bueno, porque parado en esta posición, para la carta que estoy calculando, es en esa dirección en la que yo vería al planeta Saturno. Tendría que mirar en esa dirección para ver a Saturno, así que describo una línea que le da la vuelta al planeta, o sea, la vuelta al planeta Tierra, quiero decir, la vuelta al globo terráqueo, y que está ubicada o está orientada con respecto a esa posición de Saturno en el cielo.
desde la Tierra me estoy moviendo en la dirección de una estrella, ¿no? O de un planeta en este caso, ¿no? De esa estrella errante, ¿verdad? Que es el planeta que estoy observando, ¿no? El planeta astrológico, Saturno, Urano, Neptuno, el que sea, lo ubico en el cielo y simplemente me muevo sobre la Tierra en la dirección de ese planeta a lo largo de una línea, y esas son las líneas de espacio local. Esas líneas de espacio local que Michael Erlewine nos describe o nos dibuja en un mapa bidimensional con esas formas curvas características. Bueno, en realidad son eso, ¿no? En realidad son meridianos definidos por el punto de nacimiento de la persona. Bueno, en este material vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a buscar, o sea, la primera pregunta es, ¿esto tiene sentido? O sea, efectivamente esto me da información útil. Para poder responder a esa pregunta, tenemos que utilizar casos de estudios de personajes que hayan tenido como un elemento importante de su biografía, y que además podamos documentar, o sea, que además esté documentado, desplazamientos a otros lugares y hechos, acontecimientos que se hayan podido dar en determinados lugares del mundo. Y ver si efectivamente esos desplazamientos y esas experiencias que se dieron en diferentes lugares del mundo guardan o no una relación con el simbolismo astrológico que asociamos a los planetas, que definen las líneas que puedan estar pasando por allí. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el material de hoy. Hace unos meses, cuando comencé a estudiar este tema del espacio local, gracias a un libro que me pasó Roberto Scherni, un libro de Michael Erlewine, donde describía la técnica, quise hacer experimentos, ¿no? Lo primero, por supuesto, cuando uno entra en contacto con alguna técnica nueva en astrología es ponerla a prueba, ¿no? Buscar casos de estudio. Y el primer caso que me vino a la mente fue el de Paul Gauguin, porque es un personaje primero que ya había estudiado con relativa profundidad. En el canal de YouTube encontrarán una serie de videos que tienen el título general de la astrología considerada como una de las bellas artes. Es un conjunto de conversaciones que tuve con mi amigo Pablo Brito, donde, entre otras cosas, estuvimos conversando sobre Paul Gauguin, un artista definitivamente fuera de serie, ¿no? Un verdadero sacerdote del arte, ¿no? Podríamos decirlo. Y que bueno, que tuvo una vida bastante aventurera, donde en un momento dado lo vemos trabajando como corredor de bolsa en París, y luego en otro momento lo vemos viviendo casi que en la naturaleza, en Tahití, dedicado a pintar los paisajes y la gente que encuentra por allá. Particularmente obsesionado, si quizás sea la palabra, o en todo caso, quizás no, la palabra en este caso no sea obsesionado, como maravillado, maravillado por la figura femenina, buscando un poco indagar a través de su arte en lo que podríamos entender como el misterio de lo femenino. En fin, lo cierto es bueno, que Paul Gauguin fue un pintor, un artista, un personaje que dejó una huella indudable en el mundo del arte posterior a él. Es decir, no es posible concebir la evolución del arte en el siglo XX sin tomar en cuenta los trabajos de ese pionero que fue Paul Gauguin, que de alguna manera rompió con una serie de concepciones sobre cómo representar la realidad. En fin, lo cierto es que aparte de ser eso, aparte de ser un artista que tiene un lugar
destacado en la cultura de Occidente, también fue un aventurero. Muy temprano, apenas con un año de nacido, su familia se muda a Perú, luego regresa a Francia, eh, se casa. Estos dos deberían estar en orden. Disculpen, déjenme arreglar esto. Esto debería venir primero. Debería venir primero Copenhague y luego Panamá, si no me equivoco. Bueno, ahorita lo vamos a ver igual. Bueno, no importa tanto el orden cronológico, ¿no? Lo cierto es que Perú, donde pasa sus primeros años de vida y donde están las raíces de su familia materna. La madre de Paul Gauguin era hija de Flora Tristán, que a su vez era descendiente de una familia muy acomodada peruana. Y, y entonces, bueno, en algún momento, por la situación política en Francia, la familia se muda a Perú, muere el padre de Gauguin, queda a cargo de la madre, que tiene una condición económica más bien precaria. En fin, ¿no? Perú es una parte importante de su biografía, aunque haya sido a una edad muy temprana. De hecho, queda impactado por por el arte precolombino. La madre tenía también una fascinación por el arte precolombino y en el arte de Paul Gauguin hay una huella de ese tema del arte precolombino. Además, parte de esa fascinación por la figura femenina se establece precisamente allí en Perú y alrededor de las vestimentas que él observa en Perú durante su infancia. Bueno, pasa el tiempo, se casa, se va a vivir a Copenhague, o sea, regresa a Francia. En el interín hay una etapa en la que es marino mercante, pero no tengo detalles de cuáles fueron sus viajes como marino mercante. Pero lo cierto es que en algún momento supuestamente sienta cabeza, se casa y se va a vivir con su esposa a Dinamarca, a Copenhague. Pero en Copenhague la relación se fractura porque él simplemente quiere dedicarse a pintar, o sea, quiere dedicarse exclusivamente a pintar. Él ya había tenido esa etapa que mencionaba antes de corredor de bolsa y de burgués, o sea, un burgués corredor de bolsa bien acomodado, con esa persona burguesa, corredor de bolsa bien acomodada, fue con quien se casó su esposa. Pero en Copenhague él da un vuelco y empieza a romper con esos valores convencionales burgueses y quiere dedicarse exclusivamente a pintar. De hecho, cuando va a Copenhague, él ya está rompiendo con la actividad como corredor de bolsa y está dedicándose a comerciar en telas, en lonas francesas, en Dinamarca, y no le va nada bien, no le va nada bien con el negocio, y precisamente a raíz de eso es que empieza a volcar su interés hacia la pintura. Él tenía un interés aficionado hacia la pintura, pero de hecho, se me había olvidado comentarlo, sus primeros cuadros los pintó en Perú, cuando era un niño de menos de 4 años. Él vivió, si no me equivoco, nada más hasta los 4 años en Perú, pero digamos que hay referencia a que su iniciación en el mundo de la pintura fue allí, ¿no? En esa etapa infantil. Bueno, lo cierto es que él había mantenido esa relación con el mundo del arte, haciendo una colección propia, relacionándose con artistas, pero es allí en Copenhague donde él rompe, se puede decir que rompe con su familia, su matrimonio se fractura y él abraza el modo de vida del artista. Eh, Posteriormente regresa a París y, y estando allí es que concibe el proyecto de irse a Panamá a trabajar en el canal de Panamá. La idea en principio era
buscar medios de subsistencia. En ese momento estaba muy mal económicamente, se había deteriorado mucho su situación económica, entonces la idea de trabajar en el Canal de Panamá tenía un poco que ver con eso, ¿no? Con mejorar la situación económica. Le va muy mal, se enferma, de hecho pasa unos días preso en Panamá por un incidente en la vía pública. Eh, 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 lo, 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 eh, eh, lo pillan orinando en la vía pública y entonces borracho, o sea, simplemente se había tomado unos tragos de más y entonces estaba eso, orinando en la vía pública, lo detienen por eso y pasa unos días preso, no sé cuánto tiempo, pero en todo caso fue una sucesión de malas experiencias, incluyendo, como digo, el tema de la enfermedad, ¿no? Él estuvo enfermo en Panamá. La persona que fue con él, ahorita se me va el nombre, Laval era el apellido, él tiene que apoyarlo durante esa etapa porque no se podía valer por sí mismo. Bueno, lo cierto es que un poco con el rabo entre las piernas, por así decirlo, regresa a Francia, y en Francia pasa una temporada con Van Gogh en Arles. Esa temporada es particularmente importante porque la relación entre ellos dos en principio era buena, los dos eran artistas que estaban buscando nuevas formas de expresión, nuevas maneras de abordar el color, nuevas maneras de eso, de lograr una síntesis entre la forma y el color. En principio parecía que fuese una buena idea que compartieran una casa, que fueran roommates por un tiempo y estuviesen pintando los dos juntos, ¿no? Algo así como aprendiendo el uno del otro. Pero lo cierto es que la relación se volvió extremadamente tensa y a raíz de esa convivencia de Paul Gauguin y Vincent Van Gogh, es que Van Gogh termina en aquel famoso episodio en el que se corta la oreja, que según dicen otras versiones más documentadas, no fue toda la oreja, sino una parte de la oreja, el lóbulo aparentemente, pero bueno, haya sido el lóbulo o haya sido toda la oreja, lo cierto es que fue un incidente que podemos encuadrar como un brote psicótico, que por supuesto fue un punto de inflexión en la vida de Van Gogh, pero que también afectó a Paul Gauguin. O sea, evidentemente Paul Gauguin no la pasó nada bien. De hecho, en sus diarios habla en algún momento del temor, ¿no? Que tenía a la locura de Vincent Van Gogh, que en algún momento se despierta y lo ve frente a su cama con una navaja en la mano, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, no fue una experiencia, digamos, tranquila para Gauguin, y a raíz de esa automutilación de Van Gogh, Gauguin se va de allí, por supuesto. Ellos luego mantuvieron correspondencia, ¿no? Hubo una relación epistolar hasta la muerte de Van Gogh, pero, pero digamos que más nunca se volvieron a ver en persona, luego de ese incidente, por supuesto. Y luego viene la última etapa, la etapa con la que normalmente se asocia el nombre de Gauguin, que es la etapa de Tahití. Se va a Tahití, o sea, de hecho, cuando se fue a Panamá, él quería trabajar en el canal para reunir dinero, pero también la idea era buscar un lugar apartado y concentrarse también a pintar en medio de la naturaleza. Esa idea de abandonar la civilización, sumergirse en la naturaleza, convivir con lo que en esa época, desde el punto de vista europeo, se solía llamar pueblos primitivos, o sea, sumergirse en la cultura, en una cultura primigenia, y olvidarse del mundo civilizado y dedicarse a pintar, era una fantasía que tenía Gauguin desde hacía mucho tiempo y que termina realizando en Tahití. Luego de estar en Tahití, él volvió a viajar a Francia, después regresa a Tahití, en fin, ¿no? Pero lo cierto es que independientemente del itinerario exacto y de las fechas exactas, y no sé
si alguno de estos lugares lo mencioné en el orden incorrecto, pero lo cierto es que la idea es que cada uno de estos puntos del planeta tuvo un significado especial para Gauguin. Y entonces uno se puede preguntar, las líneas de espacio local me darán información al respecto. Decía que una de las razones para elegir a Gauguin es el hecho de que ya había trabajado con el personaje en esos videos que pueden encontrar en el canal de YouTube, pero también que se trata de uno de esos personajes con los que es relativamente fácil encontrar cronologías detalladas, en las cuales podemos ver efectivamente los distintos movimientos. Por ejemplo, aquí vemos, déjenme, voy a poner pausa un momento mientras chequeo la cronología. Ok, ya la revisé. En esencia es correcto. Como digo, en algunos puntos hay idas y venidas, pero lo cierto es que más o menos esa es la secuencia y ya más o menos vimos lo que significó cada uno de esos lugares para él. Entonces, vamos al programa de astrología, vamos al mapa. En el mapa activamos la opción de espacio local y ahí tenemos las líneas de espacio local para Van Gogh. O sea, por supuesto, esta carta no está rectificada. Disculpen, aquí yo hice una pequeña rectificación. Vamos a ponerla en su valor original. Vamos a colocar, vamos a colocar la carta. Yo la puse a las 10:06, porque algunas cosas me parece que cuadran mejor así, pero vamos a dejarla a las 10, que es la hora a la cual se calcula normalmente la carta de Gauguin, porque bueno, es la hora que aparece en su partida de nacimiento. Entonces, vamos a comenzar por Perú. ¿Qué hay en Perú? O sea, ¿cuáles son las líneas que aparecen marcadas en Perú? Bueno, resulta que ya les había dicho que Perú, disculpen, ajá, ya les había dicho que Perú estaba asociado a la madre y a la familia materna. Bueno, y a la pintura y al descubrimiento de la pintura, a la madre, a la familia materna, al descubrimiento de la pintura, a la fascinación por la figura femenina, en fin, esa huella que va a dejar el arte precolombino en su obra, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que las dos líneas que atraviesan Perú son la línea de la luna, que sabemos que está asociado a la madre, y la línea de Neptuno, que sabemos que Neptuno, entre otras cosas, también está asociado a la pintura, está asociado al arte, cuando entendemos el arte como una experiencia mística, cuando entendemos el arte como una experiencia en la que la persona se puede olvidar de sí misma y fundir con algo más grande. Bueno, allí estamos hablando del arte neptuniano, o sin necesariamente darle la connotación mística, aquellas formas de arte en las cuales la individualidad se desdibuja, sería otra manera de decirlo, o aquellas formas de arte en las cuales se desdibuja la realidad y de alguna manera se entra en un terreno que podemos entender como intangible, aquellos escenarios en los cuales entramos en el mundo de lo intangible, lo onírico, en fin, cosas de ese estilo. Bueno, lo cierto es que Neptuno y este contacto entre la Luna y Neptuno, o esta cercanía entre las líneas de la Luna y de Neptuno, pasa a ser importante, que en la carta de Gauguin se refleja en esta oposición entre la Luna y Neptuno. Recuerdan que les dije que las líneas de espacio local son meridianos que le dan la vuelta al planeta. Entonces, claro, la línea de la Luna va en una dirección y la línea de Neptuno va en la otra dirección, pero lo cierto es que cuando terminan de darle la vuelta al planeta y regresan, bueno, pues igual se encuentran, ¿no? Al final terminan estando muy cerca la una de la otra, aunque en términos astrológicos
esta cercanía no está representando una conjunción, sino una oposición. Como líneas de espacio local simplemente son líneas cercanas la una a la otra. Si uno hace esa modificación de la hora que les estaba comentando, si uno coloca la hora de nacimiento a las 10:06, bueno, simplemente las líneas se acercan mucho más a Lima. Fue en Lima. En este caso, la distancia de Lima a la línea de espacio local de la Luna es de unos 160 kilómetros, más o menos. Esto está bastante cerca, o sea, orbes de hasta 400 kilómetros se suelen manejar en esta técnica de espacio local. Por supuesto, en general el criterio es cuál es la línea que pasa más cerca del punto. Y si no hay ninguna otra línea en la cercanía, bueno, una línea a 500 o 600 kilómetros también se consideraría relevante. Pero lo cierto es que aquí está muy claro. Vamos a dejarlo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tendríamos que la distancia es de menos de 300 kilómetros. Como digo, hasta 400 kilómetros es un orbe absolutamente razonable y si no hay ninguna otra línea cercana, entonces, bueno, se puede ampliar esa distancia de operatividad. En todo caso, lo cierto es que al estar la línea de Neptuno al lado de la línea de la Luna, de alguna forma establecen una alianza, ¿no? Lo que estamos viendo que está afectando a Lima es fundamentalmente esa combinación de las energías de la Luna y de Neptuno, que como dije, se refleja en la carta de Gauguin en esa oposición, en la tensión entre lo femenino maternal y esa proyección idealizada sobre el mundo, la pareja, el otro, alrededor del tema de la pintura, de esa visión, o sea, esa búsqueda de una manera nueva de representar la realidad tiene mucho que ver con ese Neptuno en Pisces, haciendo la oposición a la luna en casa uno. Recordemos además que es una luna en Virgo, una luna que busca penetrar en la materia, en el alma de la materia, por así decirlo. Entonces, es un poco esa síntesis que lo lleva a experimentar con formas y colores, el sumergirse emocionalmente en el mundo material y por otra parte la búsqueda de una realidad trascendente, onírica, en la cual el yo se disuelve, en fin, ¿no? Y por supuesto esa visión que va, o sea, que rompe con los moldes de la realidad que puede tener una persona con Neptuno prominente, sobre todo cuando está en ese eje casa uno casa 7. Pero además fíjense que en la carta de Gauguin eso termina cerrando una semicruz cósmica con Venus, el planeta propiamente asociado a la belleza, al arte. Neptuno tiene que ver con un componente místico del arte, pero la estética es venusina. Además, Venus es el regente de su medio cielo Tauro, ¿no? Entonces, entendemos lo importante que es esta oposición dentro de la definición de su carrera de pintor y dentro de esa búsqueda de penetrar un poco en el alma de la figura femenina, ¿no? Por así decirlo, en el alma femenina del mundo, ¿no? También podríamos decirlo de esa forma. Bueno, todo eso efectivamente se acrisola en estos años de infancia en Perú, entonces, bueno, el simbolismo no podría ser más consistente, ¿no? Y lo que significan esos indicadores dentro de su carta. Vamos a movernos al siguiente punto. Habíamos dicho, después de, después de Perú, Copenhague. O sea,
como digo, entre Perú y Copenhague hubo todo un ir y venir como marino mercante, asentarse en París, desarrollarse como corredor de bolsa durante unos cuantos años, convertirse en un burgués próspero, como burgués próspero empezar a coleccionar arte y casarse, y entonces se va a Copenhague, y ahí es donde viene, como digo, la ruptura, ¿no? En Copenhague es el escenario de su ruptura con el mundo familiar burgués. Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Si nos vamos a Copenhague, ajá, disculpen, ok, si nos vamos a Copenhague, vemos que la línea que atraviesa o sea, más cerca de Copenhague y casi que pasa por el centro de la ciudad, es la línea de Urano. O sea, es la línea de Urano la que está afectando fundamentalmente Copenhague, y como digo, aquí lo que va a ocurrir es una ruptura uraniana, o sea, Urano que representa la innovación, el romper con lo tradicional, la irrupción de contenidos nuevos en general, ¿no? Un planeta que tiene que ver un poco también con la idea de lo imprevisto, de hacer añicos los planes que uno pueda tener, en fin, ¿no? Bueno, ese es el planeta que se activa en Copenhague, no podría estar mejor. Si vamos a su carta natal, resulta además que ese Urano es el regente moderno. Recordemos esto, esto lo repito cada vez que utilizo algún planeta de los nuevos, Urano, Neptuno, Plutón, en esas asociaciones con los signos zodiacales. Insisto en que no es una regencia en el sentido tradicional de la palabra. El regente de Acuario es Saturno, y seguirá siendo Saturno per seculam seculorum, pues, ¿no? Pero definitivamente Urano tiene afinidad con Acuario, igual que Plutón la tiene con Escorpio o Neptuno la tiene con Piscis. Y entonces, si vamos a examinar a Urano como indicador en la carta, y queremos vincularlo con alguna región de la carta, tenemos que fijarnos en la región donde se encuentra el signo de Acuario. El signo de Acuario y el planeta Urano van a establecer un vínculo. Y entonces resulta que ese Urano, que ya de por sí calza desde el punto de vista simbólico muy bien con la experiencia de la ruptura y del divorcio y de esa revolución en su vida que lo lleva a romper con el orden burgués, ya eso cuadraría ese simbolismo de Urano, pero cuadra más todavía cuando vemos que ese Urano está vinculado a la casa 7, que es la casa de la pareja, que entre otras cosas es la casa de la pareja. Entonces, y además, también vale la pena recordar que ese Urano se encuentra en el signo de Aries. Y estamos hablando de una etapa de conflictos a raíz de esa irrupción de nuevos valores en la vida perdón, de Gauguin, en la vida de Gauguin, esa irrupción de nuevos valores en la vida de Gauguin. Si en algún momento he dicho Van Gogh refiriéndome a Gauguin en los minutos anteriores, me disculpan. Pido excusa por el hecho de que tengo en este momento a Saturno pasando sobre mi Mercurio, y ya de por sí mi Mercurio está muy cerca del Sol, lo que llaman un Mercurio combusto, y sin que sea nada que en lo particular me moleste demasiado. Lo cierto es que sé que eso se traduce muchas veces en una cierta dislexia, ¿no? De intercambiar un término por otro, cosas así. Entonces me disculpan si en algún momento refiriéndome a Gauguin he dicho Van Gogh. Lo cierto es que Gauguin
es allí en Copenhague y en contacto con ese Urano, que vive esa ruptura, que también tiene mucho de la energía Aries, ¿no? Mucho del aspecto conflictivo, ¿no? Podríamos decirlo. Y que además podemos agregar es una situación que se presenta desde el punto de vista de un parisino, ¿verdad? Recordemos que Gauguin nace en París, estaría en el contexto del extranjero, ¿no? En el contexto de un viaje, casa 9, ¿no? Por allí también cuadra. Pero lo más interesante es la condición de Urano como planeta de los cambios imprevistos, y la afinidad que tendría en la carta de Gauguin, con la casa 7, que es casa de pareja. Bien, seguimos entonces con Panamá, ¿verdad? La aventura panameña, donde intenta reunir recursos, ¿verdad? Intenta reunir recursos para poder costearse su vida como pintor, donde también hay ese anhelo de encontrar algún paraíso perdido donde sumergirse en la naturaleza y donde va a salir con las tablas en la cabeza, donde pasa una temporada preso, donde se enferma, en fin. Bueno, allí, por Panamá, el planeta que pasa es Júpiter. Tenemos a Júpiter. Y uno en principio podría decir, bueno, digamos que Júpiter en principio pareciera que no cuadra con las experiencias negativas, ¿verdad? Júpiter lo entendemos siempre como el benéfico mayor, entonces no cuadraría con las experiencias negativas de la enfermedad, y al haber estado preso. El único momento en el que Gauguin estuvo preso en su vida fue allí, en Panamá. Entonces, eso no cuadra. Sí cuadra esa expectativa de buscar la riqueza, de querer buscar la riqueza en esa zona, y también la fantasía de encontrar el lugar apartado, ¿verdad? Ese paraíso en el cual él pueda dedicarse a pintar, ¿no? Ambas serían facetas jupiterianas, tanto ese deseo de encontrar riquezas, de expandir su potencial desde el punto de vista de lo económico, pero también esa visión aventurera también es jupiteriana, esa visión de buscar un lugar en el cual puedo romper con la civilización y darle rienda suelta a mi capacidad creadora. Pero ¿qué ocurre con esos otros contenidos? La enfermedad, la cárcel. Bueno, allí de nuevo tenemos que ir a la carta de Gauguin. En la carta de Gauguin vemos que Júpiter está en la cúspide de la casa 7, perdón, de la casa 12, disculpe. Júpiter está en la cúspide de la casa 12, la casa que precisamente está asociada al tema de la pérdida de la libertad, de la cárcel, al tema de la enfermedad, estar, no poder valerse por sí mismo, ¿verdad? La persona que está internada, en este caso internada en un hospital, como efectivamente estuvo Gauguin. En fin, o sea, son experiencias de casa 12. Júpiter en este caso no aparece en la casa 12, aparece en la 11, pero tenemos que la cúspide de la 12 está en el grado 24 de cáncer y Júpiter está en el 21. Entonces, del grado 21 al grado 24 tenemos 3 grados. O sea, es un planeta a 3 grados de la cúspide de una casa, deja sentir sus efectos hacia esa casa en cuya cúspide se encuentra. Entonces, en todo caso, este es un Júpiter entre dos aguas, un Júpiter que hunde sus raíces en la casa 11, pero deja sentir sus efectos hacia la casa 12. Entonces no tiene nada de raro que junto con esa búsqueda de riqueza y de un paraíso en donde dedicarse a la pintura, también se hayan terminado manifestando experiencias vinculadas a la casa 12, o sea, la enfermedad y la cárcel hayan sido experiencias que haya tenido en esa, en ese tiempo que pasó en Panamá. Vale, bien. Ajá. Luego seguimos con Arles,
y la experiencia con Van Gogh. En este caso, cuando nos vamos a Arles, cuando nos vamos a Arles, en principio, pareciera que no hay nada. Cuando nos vamos a Arles, disculpen, ajá, cuando nos vamos a Arles, aquí está Arles, no tenemos realmente líneas muy cercanas, lo más cercano es Venus, lo cual tiene sentido por el hecho de que es una zona en la cual él está sumergido en una búsqueda estética, pero definitivamente allí lo más impactante que le ocurre en Arles, independientemente del tema del arte, es ese peligro de muerte, entre comillas, o aunque digamos que difícilmente uno puede pensar que realmente estuvo en peligro de muerte, pero él cuenta esa escena, ¿no? En sus diarios él cuenta esa escena de despertarse y ver a Van Gogh con una navaja en la mano viéndolo a él mientras duerme, ¿no? Y por supuesto las asociaciones que le vienen a la mente, ¿no? Ya me va a degollar mientras duermo. Además que venían peleando, ¿no? Venían peleando mucho. Entonces, digamos que no era de gratis, ¿no? Ese temor. Lo cierto es que hay un tema de temor por la propia vida, inclusive, ¿no? Que podemos describir como plutoniano, y además está la convivencia con el propio Gauguin, que fue una convivencia definitivamente que rompe con lo convencional, ¿no? Una convivencia donde el tema de lo inesperado estaba a la vuelta de la esquina en cada momento, y donde podemos decir que hubo sí, contacto con la locura, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La excentricidad que raya en la locura. Bueno, fíjense qué ocurre aquí. Cuando nosotros observamos esta zona, ¿verdad? No vemos ninguna línea pasando, pero uno de los puntos de esta técnica es que nosotros también podemos trabajar con partes arábicas y con puntos medios. En particular, vamos a activar el punto medio entre el Sol y Plutón, y vamos a activar el punto medio entre Mercurio y Urano. ¿Por qué estamos activando esos dos? ¿Por qué el punto medio entre el Sol y Plutón, y por qué el punto medio entre Mercurio y Urano? Si vamos a la carta, vemos que el punto medio entre el Sol y Plutón está bastante cerca o sea, es bastante alto en su carta, ¿no? No propiamente cerca del medio cielo, perdón, este es Mercurio-Urano, el Sol-Plutón. Sol-Plutón está bastante cerca del medio cielo. Por cierto, Luna-Neptuno, vamos a activar ese también, vamos a activar el punto medio, vamos a activar el punto medio de la Luna y de Neptuno. Vamos a, vamos a activar ese también. Ok, ahí está. Ajá, ahí lo tenemos, no sé, no lo activo, un momentito, déjenme, ok, ahí está, ok, ahí está. Ajá, ahí tenemos el punto medio entre la Luna y Neptuno, que está al ladito de su Venus, el punto medio entre Mercurio y Urano, donde Mercurio está en la casa 11, casa de los amigos. Si vamos a buscar a Van Gogh, lo tendríamos que ubicar en principio en la casa 11. Él en principio es un amigo, un compañero, dentro de esa búsqueda en el ámbito de la pintura. Es decir, podemos ubicar perfectamente a Van Gogh dentro de esta casa 11. La experiencia de convivir con Van Gogh en Arles también está asociada a un viaje. Urano en la casa, ya dijimos que está en la 9. Entonces, la síntesis, el punto medio entre Mercurio y Urano, tendría sentido. La búsqueda pictórica también estaría vinculada al punto medio entre la Luna y Neptuno. La síntesis
entre el Sol y Plutón, el punto medio entre el Sol y Plutón, estaría allí, justo al lado del medio cielo, lo cual efectivamente también tiene que ver con esas decisiones de todo o nada que tomó Gauguin a lo largo de su vida. Bueno, en fin, con esto claro, ¿verdad? Teniendo en cuenta esos tres puntos, vamos a regresar al mapa, vamos a regresar al mapa y entonces vamos a activar en las líneas de espacio local, vamos a activar en las líneas de espacio local esos tres puntos medios. ¿Ok? Ahora ya tenemos esos tres puntos medios, y la historia se redondea bastante. Ah, disculpen un momentito, aquí me equivoqué, eh, puse medio cielo. Ajá, aquí está, esa. Ajá, ahí están, ¿no? Ahí activamos esos tres puntos medios. Tenemos el punto medio entre el Sol y Plutón. Recuerdan lo que les dije de temor, o sea, de sentir que estaba en una experiencia límite de vida o muerte. La automutilación de Van Gogh, el hecho de sentir que Van Gogh podía atentar contra su vida, ese tipo de experiencias tienen mucho que ver con la síntesis entre el Sol y Plutón. Y esa línea estaría pasando, ajá, aquí, esta es Arles. Esa línea estaría pasando con la hora calculada a las 10 de la mañana, sin moverla ni un poquito. La línea del punto medio entre el Sol y Plutón estaría apenas a, a 3 kilómetros de Arles. O sea, estaría pasando apenas a 3 kilómetros de Arles, es nada. El punto medio, el punto medio entre la Luna y Neptuno, el punto medio entre la Luna y Neptuno, estaría pasando a ¿cuánto? 22 kilómetros. Y el punto medio entre Mercurio y Urano estaría pasando a 30 kilómetros. Es decir, las líneas son súper cercanas. La línea de Venus, que fue la primera que vimos, también está cerca, 132 kilómetros es muy cerca, o sea, también, o sea, esta línea es operativa, esta línea es totalmente válida. Si nos movemos en la otra dirección, la línea más cercana sí está bastante lejos, estas de Plutón y de Lilico Oculatriz están bastante lejos, no las tomaría en cuenta, pero sí tomaría en cuenta la línea de Venus, por derecho propio, y estas tres líneas que representan puntos medios relevantes. O sea, no estamos hablando de cualquier punto medio, estamos hablando de puntos medios extremadamente relevantes para el tipo de experiencia que tuvo en Arles. La búsqueda de esa síntesis pictórica entre el sueño y la materia, por así decirlo, de la oposición Virgo-Neptuno, ¿verdad? El punto, o sea, de Luna en Virgo y Neptuno en Piscis, que representaban el punto medio de la línea Luna-Neptuno, el punto medio de la línea Mercurio-Urano, que tiene que ver con la situación excéntrica, que rompe esquema, inesperada, que vincula el tema del amigo, y por supuesto la síntesis de Sol-Plutón, el punto medio de Sol y de Plutón, que nos habla por una parte de la energía vital, que es el Sol, y de los peligros extremos que representa este Plutón. Entonces, nada, simplemente es extremadamente coherente lo que encontramos cuando vemos las líneas de espacio local que se activan para Arles. Eh, si, si vamos ahora a la última parada, a Tahití, vamos ahora a Tahití. Si nos vamos a Tahití, encontramos algo que, bueno, a mí en lo personal me parece impresionante. De hecho, esto fue lo primero que busqué. O sea, la técnica de espacio local me enamoró cuando dije, bueno, que vamos a ver si esto funciona.
y puse la carta de Gauguin y puse el mapa en Tahití, porque evidentemente una persona cuyo destino y cuya obra pictórica termina vinculada de forma tan estrecha con un lugar del mundo, y además un lugar del mundo que en principio no tendría nada que ver con su lugar de nacimiento, como el caso de Gauguin y Tahití. Bueno, uno podría decir, bueno, si esta técnica funciona, algo interesante debe aparecer en las líneas de espacio local cuando veamos Tahití. Y no es algo interesante, es algo contundente. ¿Por qué digo que es contundente? Porque tenemos nada más y nada menos que la línea del Sol. La línea que está pasando más cerca de Tahití es la línea del Sol. Y efectivamente es el Sol de Gauguin, la esencia de Gauguin, digamos el núcleo de Gauguin como personaje proyectándose hacia la historia y hacia el arte, lo que se desarrolla en esta zona del planeta. Fíjense que además no solamente es la línea del Sol, sino que Tahití aparece entre las líneas de Venus y del Sol. Es decir, la zona donde está Tahití está entre la línea de Venus y la línea del Sol. Las distancias son grandes, y uno podría efectivamente, por ejemplo, a la línea del Sol estamos hablando aquí de 400 kilómetros, que todavía es manejable, totalmente manejable. A Venus es una distancia realmente grande, estamos hablando de unos 1000 kilómetros, pero igual, como les dije, o sea, las dos líneas más cercanas a esta zona del planeta son esas dos. Pero además de eso, y por supuesto, siempre existe la posibilidad de un pequeño ajuste en la hora, si uno modifica la hora de nacimiento y las coloca a las 6, a las 10:06, todo lo que vimos antes se mantiene, y en este caso la distancia de Tahití al Sol, la distancia de Tahití al Sol, o sea, perdón, la distancia de Tahití a la línea del Sol, sería de solo 270 kilómetros. Entonces, es totalmente válido imaginarse un pequeño ajuste en la hora de esos 6 minutos, pero dejándolo allí, dejándolo a la hora redondeada, con los 10 minutos. Bueno, aquí también es totalmente válido activar puntos medios. Y en este caso, uno puede activar, vamos a ir al programa, disculpen, aquí a la tabla de partes arábigas, ajá. Y en la tabla de partes arábigas, activamos, vamos a desactivar los que teníamos, y vamos a activar la línea Sol-Venus. O sea, vamos a activar el punto medio entre el Sol y Venus. Si nosotros activamos ese punto medio entre el Sol y Venus, vemos que a las 10 de la mañana, la distancia bueno, aquí vamos a poner lupa para que se vea mejor lo que estamos haciendo. Ok, aquí está. Recuerden que estamos hablando de un archipiélago, ¿ok? Estamos hablando de un archipiélago, y entonces, por ejemplo, si tomamos como punto de referencia Papeete, la capital, ¿verdad? El punto más poblado en ese momento, ¿no? Digamos la sede de la administración, un momentito, déjenme, ajá, correcto, aquí es Papeete, correcto. Bueno, entonces tenemos una distancia de 300 kilómetros al punto medio entre el Sol y Venus, y una distancia de 450 kilómetros al punto del Sol. Como digo, esto es tomando una hora redondeada de 10 de la mañana. Es muy probable que al hacer una rectificación de esta carta, estas líneas se muevan un poco, y si la hora de nacimiento es antes de las 10, esta línea del punto medio de Venus y el Sol va a caer, se va a mover, se va a acercar más a Papeete. Y si es más tarde de las 10 de la mañana,
entonces es la línea del Sol la que se va a acercar a Papiti. Entonces, en cualquier caso, resulta evidente que la línea del Sol es absolutamente protagónica y que muy probablemente también lo sea el punto medio entre el Sol y Venus. Digamos que por supuesto, esto no es una rectificación, aunque con lo que he dicho hasta ahora, creo que se entiende que esta técnica podría usarse también como técnica complementaria dentro de un proceso de rectificación. Fíjense, si ponemos la hora de nacimiento, eh, vamos a poner 10 minutos antes. Si nació 10 minutos antes, bueno, la línea de Venus pasa por la costa del archipiélago. Y si lo ponemos 10 minutos después, vamos a ponerlo 10 minutos después, la línea del Sol, perdón, 10 minutos, ajá, la línea del Sol, estaría pasando apenas a 200 kilómetros. O sea, digamos que kilómetros más, kilómetros menos, lo que me interesa destacar es que cuando uno agarra en un mapa y coloca la carta de Gauguin, ¿verdad? Agarran un mapa y coloca la carta de Gauguin, aunque sea con esa hora redondeada de las 10 de la mañana, bueno, la línea más cercana a Tahití es la línea del Sol y podemos asegurar que efectivamente es allí en Tahití donde Gauguin activó su Sol, donde vivió la plenitud de su Sol. Ese Sol de artista en la casa 10 adquiere su máxima proyección allí, en ese punto del planeta. Por otra parte, otro punto medio que también sería relevante es el punto medio entre Plutón y Marte, ¿no? Podría no parecer al principio, pero ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que puede ser relevante el punto medio entre Plutón y Marte? Porque allí él se enfrenta a las autoridades, tiene conflicto con las autoridades coloniales, adquiere enfermedad de transmisión sexual, también tiene un desenfreno en ese terreno de lo sexual, sí, eso, pues un desenfreno, un frenesí relacionado con ese aspecto de lo sexual, absolutamente fascinado por las mujeres de la isla. Y bueno, todos esos factores los podemos vincular tanto con la dimensión de conflicto y poder vinculado a Marte y a Plutón, como el tema de las connotaciones sexuales que también tienen esos planetas. Pero además de eso, además de las asociaciones generales de los planetas, dado el tipo de experiencia que se vivió allí, también es cierto que Marte es el regente de Aries en la casa 9, que es la casa de los viajes, que Plutón se encuentra en la casa 9, que es la casa de los viajes, y que a su vez Marte se encuentra en la casa 12, que puede también sugerir el tema de las enfermedades. Entonces, digamos que este Plutón y este Marte efectivamente podrían, por derecho propio también, vincularse a la historia. Y si vemos ese punto medio, si vemos también el punto medio entre Plutón y Marte, si buscamos ese punto medio, aquí está, Marte-Plutón, si activamos ese punto medio entre Marte y Plutón, y lo buscamos en el mapa, bueno, queda todavía más cerca, ¿verdad? Queda todavía más cerca eh, la eh, perdón, no, pensé que quedaba más cerca, disculpe. Sigue siendo válido el Marte-Plutón, sigue siendo válido, pero no está tan cerca, como yo hubiese creído. En todo caso, lo cierto es que este también fue un componente
de la experiencia de Gauguin en Tahití. O sea, esta síntesis de Sol y Venus, este punto medio de Sol-Venus, tiene el derecho de vincularse a esa etapa en Tahití, evidentemente el Sol como centro de la identidad y Venus como planeta asociado a lo estético, a la belleza y también a lo femenino. Y ese contacto entre Saturno y Plutón, ese punto medio, perdón, entre Marte y Plutón, ese punto medio entre Marte y Plutón, por lo que dije antes, por los conflictos con la autoridad y con el tema del desenfreno por el lado de la sexualidad y también la adquisición de enfermedades venéreas en este caso. En ese sentido, también quizás otro punto medio que podría ser interesante sería el punto medio Luna-Saturno. ¿Por qué el punto medio Luna-Saturno? Porque en este caso estamos hablando del regente de la casa 6, casa de día a día laboral por una parte, pero también casa de la salud, y la Luna de nuevo nos está colocando en este terreno de la búsqueda de lo femenino. Saturno en la 8 está vinculando el tema de salud con un tema de peligros. Entonces, efectivamente, cuando pensamos en esto de las enfermedades de transmisión sexual, también podría ser un punto medio interesante. Podemos, podemos activarlo simplemente para ver qué ocurre. Vamos a activarlo. Vamos a activar el punto medio entre la Luna y Saturno. ¿Ok? Y aquí, bueno, este como que todavía va a estar más lejos, o no sé, ahí creo que estoy viendo mal las distancias. Disculpen, no lo. Sí, efectivamente, aquí está. Este, este es, este es, a ver, este es Luna-Saturno, está más lejos todavía que Venus. Sí, no está, o sea, y sigo insistiendo en que son líneas relevantes, aunque ninguna de ellas esté pasando propiamente por Tahití, pero todas digamos que pasan cerca. Se ve el tipo de relación que la carta de Van Gogh, perdón, que la carta de Gauguin podía tener con esta zona del planeta. Y si unimos todo esto, si unimos, como digo, en primer lugar, sin necesidad de agregar más indicadores, simplemente la cercanía del Sol y Venus por esta zona del planeta es impresionante cuando uno conoce la vida del personaje y sabe qué fue lo que se fraguó en esta zona dentro de la biografía de Gauguin. Pero si unimos eso a lo que vimos en Perú, a lo que vimos en Copenhague, a lo que vimos en Arles, bueno, simplemente tenemos que decir que la técnica efectivamente es coherente, ¿no? Que en el caso de Gauguin nos está dando información que desde un punto de vista simbólico es totalmente coherente, tanto con los planetas involucrados como con la función de esos planetas en la carta de Gauguin, porque por supuesto esa es la otra parte de esta historia. Uno no puede tomar las líneas de los planetas, uno no puede simplemente, perdón, tomar las líneas de los planetas y considerarlas de forma descontextualizada, sin referirse a lo que es la carta de la persona, ¿no? Evidentemente, uno tiene que ver los planetas en función de la carta, o sea, como decíamos, las casas en las que se encuentran, las casas que rigen, los aspectos que forman, en fin. Vale, bien. Pero en todo caso creo que como primer ejemplo es bastante bueno de Gauguin, por lo menos a mí me impresionó. O sea, hace unos meses cuando lo revisé, efectivamente fue lo que me hizo ganarle respeto a la técnica de espacio local y empezar a investigar un poco más sobre este mismo tema.
Bueno, lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Tenía la ilusión de tocar más casos de ejemplo, pero me extendí demasiado con Gauguin. Y entonces, bueno, estos se me están quedando en el tintero, así que bueno, probablemente grabe otros apuntes en cuando pueda, en cuanto tenga un tiempo, y salga de otros compromisos que tengo. Bueno, estudiaremos otros casos que también me parecieron fascinantes al abordarlos a través de espacio local, a través de ese estudio de las líneas de espacio local. Ronda Rousey, la ex campeona de combate extremo, que ha tenido una carrera como modelo y como actriz también. Quizás la recuerden de esa escena en Rápido y Furioso 7 en la que tiene una pelea antológica con Michelle Rodríguez, las dos vestidas con unos trajes súper elegantes. Realmente les quedó muy bien esa escena de pelea. Y bueno, nada, Ronda Rousey, después de una serie de, eh, de victorias, de una carrera de invictos, el año pasado, en noviembre del 2015, en Melbourne, fue noqueada por esta patada tremenda que le dio su oponente. Y entonces, bueno, estuvo hospitalizada, en fin, ¿no? Fue, digamos, un giro drástico a su suerte, por así decirlo, como luchadora. Y entonces resulta interesante ver cuáles son las líneas de espacio local para Ronda Rousey en Melbourne. Lo mismo en el caso de Elvis Presley, en el caso de Elvis Presley y la mítica mansión de Graceland, esa que se ha convertido en un templo a la memoria de Elvis Presley, donde él vivió muchísimos años y donde está su tumba. Y que es la casa más visitada de los Estados Unidos luego de la Casa Blanca. Bueno, Graceland en las líneas de espacio local de Elvis Presley también es interesante. Igual que es interesante estudiar Hawái en las líneas de espacio local de Elvis Presley, teniendo en cuenta que desde allí, desde Hawái, fue la transmisión del primer concierto de un artista en vivo, vía satélite, a nivel mundial. O sea, Elvis Presley hace un concierto que se transmite a nivel mundial, que fue visto por más de 1.000 millones de personas a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Antes de Elvis Presley se habían realizado transmisiones mundiales vía satélite, pero nunca de un solo artista, nunca, o sea, se habían transmitido eventos, pero es la primera vez que un artista hace un concierto que se transmite vía satélite a nivel mundial. Entonces, Hawái también es interesante ver cuáles son las líneas de espacio local de Elvis Presley en Hawái. Mary Shelley y la relación de Mary Shelley con Suiza y con Italia. Suiza, que fue donde escribió Frankenstein, en una casa al lado del lago de Ginebra, e Italia, donde murió su esposo, Percival Shelley, y donde también murió su hijo, bueno, o sea, su hijo mayor, ya había muerto, otra hija, y bueno, el tema de los hijos en Mary Shelley es toda una historia en sí misma, ¿no? Pero lo cierto es que hubo mucho dolor de por medio en esa zona, y también la historia de Frankenstein, la historia original, no las versiones cinematográficas posteriores, es una versión que es una historia que gira en gran medida alrededor del tema del dolor, del rechazo, de la herida, en fin, ¿no? Es una zona dolorosa para Mary Shelley. Y es interesante de nuevo también ver las líneas de espacio local allí. Y por aquí había otro ejemplo más. Ajá, también que me parece interesantísimo, el de Giuseppe y Anita Garibaldi, ¿no? Una historia de amor apasionante, novelesca, donde la pongan, épica también, donde la pongan. Y resulta interesante ver cómo se cruzan
las líneas de espacio local de Anita Garibaldi, nacida en Brasil, y de Giuseppe Garibaldi, nacido en Italia. Pero como digo, desarrollar estos ejemplos me llevaría un buen rato. Se los menciono simplemente por si les picó la curiosidad y quieren meterse a investigar este tema de espacio local. Bueno, ahí tienen unos personajes y unos lugares del mundo que valdría la pena investigar. Como digo, en cuanto pueda, grabaré un material desarrollando estos temas. Pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, les agradezco su compañía, el hecho de que estén allí, el hecho de que se tomen el tiempo de ver estos materiales, sus comentarios. Les agradezco mucho si les gustó el material que dejen un me gusta en YouTube, siempre ayuda a darle más fuerza al canal, tanto las suscripciones como los me gusta en los videos. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo punto.